Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Bernardo Balanzar y en esta ocasión vamos a hablar acerca de cuánto tiempo tarda en llegar la visa después de haber sido autorizada, cuánto tiempo se va a demorar en que llegue a nuestras manos, cuánto tenemos que pagar por el envío, ese tipo de cosas que preguntan y que a lo mejor usted no sabía y vamos a aclararlas en este momento. Antes de continuar con este video, sí, es importante que se suscriba a este canal para que de esta forma podamos seguir creando contenido que la verdad es muy importante, muy interesante y que también nos sirve bastante para poder tener más clara la información acerca de este tipo de procedimientos, de este tipo de procesos. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en llegar la visa después de haber sido autorizada? El procedimiento como tal varía. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la visa de turista, pero varía debido a que hay diferentes procedimientos. Por ejemplo, el proceso de renovación, el proceso de la primera vez, el proceso administrativo. Hay incluso algunos procesos que son muy meticulosos, que se tardan bastante y deberíamos de tocarlos todos en este video. Sin embargo, vamos a tocar los generales porque hablando de un proceso administrativo el cual pudiese demorar bastante, es el proceso que se lleva a cabo cuando es administrativo y cuando la persona es mayor de 80 años y esta persona ya fue a los Estados Unidos con anticipación. Se hace el proceso administrativo, después nos mandan a una cita de seguimiento. Después de participar en la cita de seguimiento, mandan a otro proceso de revisión administrativo y este proceso puede tardar bastante tiempo, 6 meses o más. Puede tardar hasta un año, incluso hasta un año puede tardar para que pueda ser emitida la visa o para que pueda ser rechazada. Entonces es un proceso bastante largo, pero no vamos a hablar de este procedimiento, vamos a hablar del proceso normal, del proceso general, del que la mayoría de las personas llevan a cabo, del que la mayoría de las personas realizan. Entonces vamos a hablar de este proceso de manera normal, del proceso general. También hablaríamos del proceso de los menores de edad, que también es algo también muy normal, y del proceso de renovación. Ese es otro proceso del cual igual vamos a hablar. El proceso de renovación, el proceso de primera vez general, normal, y el proceso de menores de 7 años. ¿Cuál es el tiempo que demora la entrega del documento, la emisión del documento? También hablamos de los estatus. Los estatus, cuando nosotros revisamos, cuando nosotros ingresamos al portal donde generamos nuestra cita, ahí aparece un apartado que dice de la siguiente forma. Lo vamos a mencionar para no ser erróneos, porque ahorita no recuerdo el nombre, pero aquí lo tengo y lo vamos a mencionar. Ya ven que cuando nosotros ingresamos al portal aparece nuestro nombre, la cita, la fecha en que fuimos, aparece un color azul y en la parte de hasta abajo aparece una leyenda que dice verificar estado del DS-160. También vamos a hablar de ello. Y de una vez vamos a empezar para no hacer este video tan largo con esta información y hacerlo de la manera más clara que se pueda. ¿Ok? Entonces, primeramente, el tiempo de espera y el tiempo de espera que nos da el consulado. Los consulados regularmente cuando la visa es aprobada te entregan un documento. Este documento dice de 3 a 6 o de 8 a 12 semanas. Días hábiles, solamente cuentan los días hábiles. De 3 a 6, de 8 a 10 semanas es lo que va a demorar en este caso, el consulado procese la aprobación de tu visa y emita el documento, también lo envíe. Entonces estamos hablando de que no es como tal rápido debido a que debido a tantas visas que tienen que emitir, y obviamente todo esto tiene un sistema, así que obviamente las personas a las que les aprobaron visas
antes que a ti, por ejemplo, en una semana antes, esas se están realizando, entonces es un proceso bastante largo, pero hablando en general, porque sabemos que los procesos, no todos los procesos son como marca el librito, por así decirlo, sino que varían bastante dependiendo de la velocidad de cada consulado, dependiendo de la concurrencia de cada consulado. Y hay que hablar de que el consulado que más dilata para enviar ese tipo de documentos es el consulado de Guadalajara. Es el que hemos encontrado que tarda realmente 2, 3, hasta 3 meses, dependiendo de la concurrencia, pero es uno de los que más tarda. El consulado de Ciudad de México envía los documentos en muy buen tiempo. La embajada de la Ciudad de México, el consulado de Tijuana, de Hermosillo, de Monterrey, también son muy rápidos emitiendo documentos. Entonces, el tiempo realmente para las solicitudes por primera vez que son aprobadas varía dependiendo del consulado. Todos entregan un documento general que es el que nos dice que de 3 a 6 o de 8 a 10 semanas es lo que va a demorar el que nos llegue la visa. Estamos hablando aproximadamente podría ser de un mes o dos. Entonces, pero muchos consulados procesan muy rápido las visas y llegan en aproximadamente 15 días. Incluso hay consulados que emiten la orden de envío a los 10 días de haber acudido a nuestra entrevista y de haber sido aprobada. Eso es para las visas que son por primera vez generales. Las citas o las visas aprobadas por renovación, esas son mucho más rápidas. Estamos hablando de que generalmente depende del consulado, pero son unos 15 días hábiles lo que tardan en enviarse. Y las citas o las visas aprobadas para los menores de 7 años también dependen del consulado donde hayas realizado el procedimiento, y regularmente en el consulado de México tardan aproximadamente un mes. En el consulado de Guadalajara casi todos tardan 2 meses, es uno de los que más tarda, y en la mayoría de los consulados puede variar. Entonces hay que estar revisando constantemente nuestra página de citas para estar verificando que el documento ya se haya enviado. Cuando el documento se envía nos aparece un número de seguimiento en el cual vamos a recogerlo en DHL. Pero ahora, si queremos revisar el estatus de nuestro procedimiento, también lo podemos hacer ingresando a esta misma página, dándole clic en el apartado que dice verificar el estado del DS-160 y posteriormente rellenando los campos con la información que nos piden. Nos piden en dónde fue realizada la cita, en este caso en dónde fuimos a la cita. Si fuimos al consulado de Ciudad Juárez, pero el caso lo hicimos en México, no vamos a seleccionar México, vamos a seleccionar Ciudad Juárez. Vamos a poner el código del formato DS-160, vamos a poner nuestro pasaporte y vamos a poner las 5 primeras letras de nuestro primer apellido. Posteriormente rellenamos la pregunta de seguridad y nos pueden aparecer 3 estatus. El primer estatus es solicitud recibida. Solicitud recibida quiere decir que aunque ya hemos ido a la entrevista, todavía nuestro proceso está en el primer paso. O sea, prácticamente esta información nos puede decir que nuestro proceso está listo para para ir a la entrevista consular, aunque ya hayamos ido. Y que si ya fuiste a la entrevista consular, que esperes a que cambie el estatus. Entonces, ese es el primero. Ese es el que vamos a ver posiblemente 5 o 10 días después de que fuimos a la cita. No va a cambiar la mayoría de las veces. Y después aparece el segundo estatus, que es donde dice aprobado o rechazado, en dado caso de que fuiste rechazado, obviamente. Y en el caso de aprobado, eso quiere decir que tu visa fue aprobada, el estatus ya cambió, el cónsul te aprobó la visa, pero eso no quiere decir que tu visa ya va a ser enviada, no quiere decir que tu visa va a ser emitida o que ya fue emitida. No, tenemos que esperar todavía un par de semanas más o un par de días más a que nuestro estatus cambie a emitido. Cuando ya cambió a emitido, quiere decir que el documento está a nada de ser enviado, a la oficina de DHL seleccionada, y ese es el último estatus. Cambia a emitido y prácticamente nada más hay que estar esperando a que nos llegue el número de seguimiento para poder recoger nuestra visa cuando ya esté disponible para ser recogida. Entonces,
Esos son los tiempos que pueden variar dependiendo del consulado al que tú vayas. Pueden variar los tiempos de emisión para el documento cuando ya es aprobado. Es algo que a lo mejor usted no sabía y que aquí en Pasaportes, Visas y Correcciones Administrativas acabamos de resolver. Acabamos de decirle cuál y el por qué y cuánto tiempo se tarda cada consulado al enviar la visa ya aprobada y cuáles son los estatus. Mi nombre es Bernardo Balanzar y esto es Pasaportes, Visas y Correcciones Administrativas. La solución está en sus manos.